hacer una muy breve introducción de Pedro. Pedro y yo empezamos a trabajar desde que él estaba realizando su doctorado con el doctor Harry allá en el Instituto de Astronomía. Y ellos empezaron a trabajar sobre flujos explosivos y yo soy el que he estado trabajando también. Y empezamos a colaborar en la tesis doctoral de Pedro. Y lo que él se dedicó a hacer junto con Jorge Cantó y el doctor Ari Rodríguez fueron modelos teóricos sobre flujos explosivos, tratar de explicar la fenomenología sobre cómo estos flujos se producen. Hicieron varios modelos, uno de ellos que está, bueno, varios de ellos son muy bonitos, tienen mucha física, hablan sobre cómo posiblemente ocurrió esta explosión y se ha dedicado a esto. Después él vino pues, a hacer una estancia postdoctoral conmigo por parte de la de GAPA. Primero él estuvo en Francia también haciendo otra estancia postdoctoral. A él le tocó parte de la pandemia, o sea que estuvo encerrado mucho tiempo en Francia. Y por ahí, cuando ya regresó, pues estuvo después haciendo esta estancia postdoctoral conmigo en GAPA por 2 años. Después él ha querido continuar conmigo, ¿no? Y aplicó por una estancia postdoctoral ahora del CCEPI, que la ganó en este año y actualmente está como postdoc del CCEPI aquí en el Instituto de Astronomía Astrofísica. Ya no tanto trabajando en flujos explosivos, ahora ya trabaja en mucho más cosas, con más gente aquí en el IRIA y en otros institutos. Entonces, pues aquí lo tenemos a Pedro trabajando y haciendo muchas cosas y colaboraciones. Bueno, gracias. Entonces, pues de lo que les vengo a contar hoy es de estos flujos en colisión, o sea, flujos que interactúan, y pues vamos a dar un contexto desde el principio, ¿no? El otro día, en el seminario de estudiantes, Johanna nos hizo un resumen así muy, muy bonito del proceso de formación estelar, tomando en cuenta las clases espectrales, clase cero, clase uno. Incluso ella metió ahí una clase intermedia entre la uno y 2 que era el FLAP, tiene un espectro mucho más plano. Eh, Luego, bueno, pues sí, evolución en clase 2 y clase 3. Algo importante de este diagrama son las escalas de tiempo. O sea, los tiempos en los que una protoestrella dura en cada fase pues son muy diferentes. La clase cero es muy corta en comparación a la clase 3, por ejemplo, o al proceso en total. Entonces, este es el proceso que conocemos para las estrellas de baja masa. Para alta masa, pues hay que hacer ajustes y modificaciones. El proceso en el que una protoestrella va creciendo, no sé cómo quitar esto de arriba, la barrita que nos estorba, pero bueno, por ahí. Yo no Entonces, la veo, así que perdón, es que es la de aquí. No, pero yo. Y bueno, entonces, la protoestrella viene de un núcleo muy denso que empieza a colapsar, o sea, sale de equilibrio y empieza a colapsar. Este colapso o sea, no es esféricamente simétrico, sino que tiene una estructura aplanada y la acreción pues se hace a través de una estructura aplanada, que es el disco de acreción, y eyecta material, o sea, por conservación del momento angular, saca flujos bipolares que empiezan a ser muy colimados y mientras se va limpiando la envolvente, pues va haciendo el flujo expulsado menos colimado. Y bueno, entonces de lo que queremos hablar ahora son de estos flujos moleculares que provienen de la clase cero y incluso hasta de la clase uno. Pero bueno, ahorita con un poquito más de detalle, pues a esta etapa le llamamos que es la etapa de acreción. Aquí es donde se acreta la mayoría de la masa de la protoestrella. Más o menos podemos pensar que el 10% de la masa que está cayendo a la protoestrella está siendo expulsada en forma de este jet. Y ahora, si recuerdan, el tiempo de vida de la formación de la protoestrella era como de una escala de 10 megaaños, pero esta fase dura como 0.1, o sea, lo que nos da una escala de un centésimo, ¿no? Si uno quiere hacer una comparación. O sea, es una etapa muy corta en la formación de la estrella. Pero pues es muy importante porque sueltan mucha energía, sueltan mucha masa, realimentan el medio interestelar, están estos procesos de feedback y de enriquecimiento químico.
Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poquito más de los jets. Este es el modelo que uno siente que es el más adecuado para describir estos flujos, que son los flujos impulsados por jets, donde pues hay una componente muy colimada que se expulsa a varios cientos de kilómetros por segundo de forma perpendicular a la zona de acreción. Entonces, es muy común también que estos jets muestren variabilidad. En un momento más material a más velocidad y eso produce choques internos que los pueden ver aquí como estas estructuras rojitas a lo largo del jet, que son, les decimos, bueno, observacionalmente los pueden llamar nodos y teóricamente les conocen como superficies internas de trabajo. O sea, estamos acelerando y calentando gas. Entonces, si se fijan, van distribuidas a lo largo de todo el jet. Este jet pues, es supersónico, altamente supersónico, o sea, la velocidad del sonido en el medio interestelar es, bueno, del orden de 1 kilómetro por segundo aproximadamente. Entonces esto va muy supersónico, hipersónico, y empuja el gas incluso de forma lateral, o sea, y esto expande estas cavidades que están alrededor. Uno solamente envía el jet, bueno, la protoestrella, no, lanza el jet y eso va abriendo cavidades, las va abriendo lateralmente. Estas cavidades pues también pueden ser bastante anchas, no tan largas como es el jet, pero sí bastante anchas. Y como les decía, pues la morfología pues viene dada por la estructura de densidad de la envolvente principal. Aquí, bueno, hay este diagrama viene de una simulación que hicimos hace unos años, que ahorita les voy a enseñar otra vez, algunos la deben recordar. Y este otro es un flujo en el que estamos trabajando recientemente. Y si fijan, se puede ver pues toda la estructura. Esto es en la línea de CO2 a 1. Se ven las cavidades en contornos blancos, en contornos rojos y azul, los jets de alta velocidad, el rojo para el que se aleja de nosotros y el azul para el que se acerca. Más o menos tenemos toda la estructura en radio. Con más moléculas, pues podríamos ver toda la complejidad de estos sistemas. Entonces, aquí para eso está este diagramita que está aquí abajo, donde pues uno, dependiendo de la molécula y la transición que observa, pues puede ir caracterizando las estructuras. Bueno, todo esto es para jets o protoestrellas aisladas. ¿Qué pasa si tomamos en cuenta que hay pues un medio que no es uniforme o que la estrella pues no está estática, que sería un caso general? La fuente, la protoestrella, pues no tendría por qué estarlo en todo momento, ¿no? O sea, si está expulsando un jet y al mismo tiempo se está moviendo, deberíamos poder ver este efecto. Entonces, bueno, pues una de los fenómenos que se pueden observar, pues son deflexiones en los flujos. Uno de ellos es producido por la precesión, que hay de dos tipos. La precesión pura, o sea, la fuente misma tiene una precesión, o sea, se bambolea, y la otra puede ser precesión causada por binaridad. Se está lanzando un jet y al mismo tiempo está en una órbita respecto a otro objeto. Y entonces estas dos precisiones pues tienen dos morfologías diferentes. O sea, una precesión pura se vería como una S, o sea, antisimétrico, o sea, veríamos como una diagonal y nos formarían un tipo de S. Y las precisiones causadas por binarias se verían como una W, porque pues iríamos moviendo el Y y el contra Y al mismo tiempo, ¿no? Entonces son muy diferentes. Sí, ¿no? La precesión pura, que no es por este efecto de Wilhelm, ¿qué es la precesión en este caso? Pues yo pienso que todavía no está equilibrada como el momento angular de la protoestrella o del material que está cayendo. Entonces eso causa... La cuestión de que es asimétrica. Sí, yo pensaría que es la razón. Y bueno, entonces ahora, el jet expulsado también puede encontrarse con un medio denso. O sea, eso porque pues, en las regiones de formación estelar, pues hay cores, o sea, núcleos o regiones bastante densas que posiblemente pueden formar nuevas estrellas. Estas regiones pueden ser bastante grandes respecto al jet. Y entonces, pues, este es un modelo muy bonito de los 90s, donde un jet colisiona con una nube que se considera ahí como plana, que sería la parte de abajo. Viene el jet cayendo en diagonal hacia la parte medio central de la figura,
y de alguna forma pues rebota, o sea, porque no puede penetrar. La densidad de la nube pues es demasiado alta y entonces de alguna forma tiene que salir, ¿no? O sea, uno le echa un manguerazo al suelo y pues, no lo va a penetrar, ¿no? Tiene que salir de flujo por alguna parte. Y esos modelos pues explican algunas desviaciones que sí se ven en los flujos, que al ratito en una imagen van a ver algunas de estas. Pero bueno, entonces los jets pueden desviarse, o sea, bastante de la dirección, de una dirección única o de dirección de propagación original. Y lo que uno podría preguntarse, si pensamos en un ambiente como este, donde hay varios cores o varias estrellas en formación y nubes, ¿qué pasa si dos protoestrellas, están lanzando jets al mismo tiempo? Entonces, podremos encontrar este tipo de flujos. Y pues los primeros indicios también vienen de los 90s. Este es uno de Hirano, del 98, en el que reportaron algo así como un flujo cuadrupolar. O sea, ven dos fuentes en radio que ellos reportaron como posibles protoestrellas, pero este flujo que se ve como en una X. Y entonces uno puede empezar a imaginarse qué está pasando en estas regiones. Y entonces, sí, si hay una multiplicidad o si hay regiones cercanas de formación estelar, sí estos flujos pueden encontrarse y pueden dar forma a nuevas estructuras. Uno también, si es la que sigue, todavía no. Este es otro un poquito más reciente en el que no reportan tal cual una interacción, sino una superposición. Este es un sistema binario. Cada uno tiene su disco de acreción y hay un disco circunbinario y cada uno también expulsa sus jets y si se fijan están, digamos, desalineados. De hecho, uno puede ver cómo la parte roja del SR1 está en la parte de arriba y la parte roja del SR2 pues está hacia el fuente 1 y fuente 2. Y pues es lo que uno ve en la observación. Ok. Una pregunta ahí rápida. Ahí no se ve ningún incremento de brillo por la densidad columnar de los dos grupos, ¿no? Ahí, o sea, tienes una superposición. Cuando sumas la emisión de TO, no hay ningún brillo que diga, vamos a ver, porque se está sumando brilla más. No se ve un aumento. Se ve como a escalas un poquito más largas. O sea, en las imágenes que ellos tienen, sí se ve como en este modelo, que hay una parte donde parece que están aquí superponiéndose las emisiones, pero no han considerado, bueno, lo proponen allí, pero pues no tienen cómo demostrar si es una colisión. Y entonces, pues uno se imagina algo como esto, ¿no? O sea, pues, si tenemos un sistema como ese donde los jets son casi paralelos, pues no esperaríamos una colisión de jets. Pero las cavidades, si se acuerdan, eran más anchas que el jet mismo, ¿no? O sea, las cavidades son más anchas incluso que la separación entre las componentes de la binaria. Entonces uno esperaría que las cavidades sí pudieran encontrarse. Entonces hay que pensar si esto puede tener un efecto en la evolución de los jets. Y entonces, bueno, luego uno puede ser muy confuso, pero cuando hablamos de flujo hablamos tanto de cavidades como de jet. Y cuando hablamos de alta velocidad, del jet, y de baja velocidad, de la cavidad. Este es un trabajo que estuvimos haciendo con Heli, que ustedes deben conocer bien, en el que estábamos modelando también un sistema binario que tiene dos radiojets, que son estos que están acá abajo, que están en las fuentes, en donde están las cruces, y tienen dos jets que están como en el caso anterior. Nosotros pues quisimos hacer un modelado de esta región, ver qué tanto se desvía de un flujo de forma, sí, qué tanto se puede desviar. Hicimos un modelo bastante consistente con las observaciones de la forma que debe tener el flujo, o sea, cómo evoluciona respecto al tiempo y lo ajustamos a las observaciones. Eso incluso fue muy útil porque nos permitió encontrar el perfil de densidad de la envolvente original. Y bueno, pues, para sorpresa de nadie, obtuvimos un valor por debajo de 2, que es lo que nos dice que esta envolvente está en colapso. Entonces, bueno, bastante bien y bastante analítico y bastante sencillo de implementar. Ya lo estamos probando también con otras fuentes.
Este modelo, pues nada más lo que nos dice es que si tenemos una estrella, como en esta figura de aquí, lanzamos un jet hacia la derecha a una velocidad alta, pues también al mismo tiempo va a empujar el material perpendicularmente, o sea, de forma vertical, en las dos direcciones, y va a ir abriendo la cavidad. La velocidad de expansión de la cavidad, pues tiene que ver con el perfil de densidad, por eso, pues puede tomar una forma diferente dependiendo de este perfil. Ya nada más un poquito de esta fuente, pues logramos modelar también la masa. Como tenemos información del disco circunbinario, pues eso nos permite también restringir las masas y estar de acuerdo pues con otros trabajos como el de Ricardo, que él también pues midió por astrometría la posible masa de este sistema. Y ahora sí, pues el trabajo que inspira todo lo de la colisión de flujos, pues es el de Luis, de 2019, que es el primer caso reportado de una colisión tal cual. O sea, uno tiene estas dos fuentes que se parecen otra vez al caso que vimos hace ratito, donde tenemos un sistema binario, cada uno con su propio flujo, pero aquí sí, muy cerca de las fuentes, está una región que tiene un aumento en intensidad. Y incluso pues hay una conexión hacia esta región que está completamente desviada de la original. Y entonces, si ustedes se acuerdan, pues ya habíamos visto que un jet o un flujo que colisiona con una parte densa, pues también se puede desviar. Entonces, pues ya sabemos que esta es una firma de las colisiones. Como les digo, es el primer caso, entonces se hizo mucho por intentar demostrarlo. Ahí fue también otra de las colaboraciones que empecé con Luis, porque pues queríamos entenderlo, modelarlo y saber si podemos encontrar más firmas en emisión o morfológicas. También pues les quería contar que hay una medida en este artículo de Luis de la probabilidad de colisión. O sea, uno, otra vez, acá volumétricamente, pues se ven ahora sí los flujos nuevamente. Y en algún momento colisionan, ¿no? Si uno le hace caso a los ángulos de apertura que tienen ahí. Hay que hacer algunas suposiciones porque no sabemos a qué profundidad están realmente las dos fuentes. Uno podría pensar que la distancia a la que los vemos pues es al menos una fracción de la profundidad. Este modelo pues, no, es geométricamente sencillo, o sea, cada flujo se modela como si fueran píldoras y entonces se ponen a las distancias más o menos que corresponden a las observaciones y uno puede ver qué probabilidad de colisión tiene en función de la separación que tienen en arcosegundos. Y entonces podemos ver que si están muy cerca, justo como se ven, que es la línea punteada, pues entonces colisionan. No hay forma de que no tienen que colisionar y mientras más las vamos separando, pues la probabilidad de sí va disminuyendo. Entonces, pues les cuento de otro trabajo que he estado haciendo, que también nos ha ido dirigiendo a las colisiones. No sé si recuerdan algún otro coloquio en el que ya hablé de este objeto, que es Cepheus E. Es una protoestrella de clase de masa intermedia, que también parece tener aproximadamente 1000 años de edad, lo que lo hace también un objeto muy joven. Parece que la escala de tiempo es de 10.000, entonces este es todavía bastante joven y tiene toda la estructura que esperaríamos de un flujo molecular, incluso hasta del libro, del prototipo. Tiene en contornos negros, pues es la cavidad de baja velocidad. En azul es la parte del jet de alta velocidad que se acerca, en rojo la que se aleja. Tenemos que se ven picos en intensidad, este es CO2 a 1, picos en intensidad que nos dicen cómo es la variabilidad de la eyección de masa. Y ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, pues tenemos las cavidades, tenemos incluso un objeto HH del lado azul, del lado que se acerca, en la punta, sí, del lado sur. Es una distancia relativamente cercana, es una fuente del norte, observado con Noé. Y bueno, pues hay muchas cosas relevantes aquí, como los diagramas posición-velocidad. Si ustedes ven ese diagrama, están volteados, son más bien como velocidad-posición. Y uno puede ver que hay como una aceleración al inicio. Si uno está cerca de la fuente, la velocidad realmente es muy baja, pero se va alejando y parece crecer rápidamente. Esto, bueno, pues puede ser como un efecto aparente.
pero pues es algo que nos interesaba estudiar. Si uno numera los nudos, o sea, los picos de intensidad, y los grafica, bueno, y les mide la edad cinemática, pues se va a encontrar que están regularmente espaciados al principio y regularmente espaciados después, pero con diferentes espacios. O sea, eso quiere decir como si tuviera un periodo de eyección al principio y luego uno más corto después. Las edades que me salieron son como de, bueno, los periodos son 150 los que están alejados, 150 años, y como 70 años los que están al principio. O sea, están como más cerca entre sí, en tiempo. Y luego, también pues para recordarles que esta es una parte importante del trabajo que hago, que es el modelaje químico. O sea, acoplamos una red química a códigos hidrodinámicos. Hemos hecho pruebas de nuestro código, que es Walquimia, que bueno, fue lo que desarrollé junto con Antonio Castellanos y Ari en mi doctorado. Y una ventaja de este código, pues, es que ha sido también probado contra experimentos en en el Laboratorio de Atmósferas Planetarias en el Instituto de Ciencias Nucleares. Les cuento un poquito del experimento. Uno tiene el matraz lleno de una atmósfera primitiva. Uno pone una atmósfera al gusto que uno tiene. Luego está esta caja gris, que es un láser. Enfrente, si se fijan, hay como una lupa pequeña, o sea, que literalmente es una lupa, que concentra el haz de láser en el centro del matraz. Eso va a terminar calentando el gas, convirtiéndolo en un plasma y generando una onda de choque. Que esta pues es una shadowgrafía. O sea, esto se hace como a oscuras, se le pone una fuente de luz, que es esta lámpara que está acá, y se pueden sacar imágenes pues de la sombra. Y entonces uno puede ver la evolución de la onda de choque. Eh, Esto pues lo hicimos también en simulaciones, como les dije, que incluyen la hidrodinámica y la química. Entonces podemos ver dónde son las zonas de formación o de destrucción de ciertas moléculas, aquí como el dióxido de carbono, el NO, el ozono y el NO2. Entonces, la parte brillante o más verde es donde se están formando, y la parte más oscura, jamás lo había visto con cambio en color, en la tele se ve mejor. Entonces, bueno, podemos ver dónde se forman y se destruyen las moléculas. Bueno, también hicimos pruebas contra otros códigos de química aplicados a la astrofísica, pero bueno, la ventaja de nuestro código es que se usa también en estos modelos 2D. O sea, casi todos los códigos de química son 0D o 1D. O sea, tiene su utilidad, pero nosotros queremos una visión más global y de toda la evolución química de un flujo. Entonces, es lo que hemos logrado hacer. Y entonces, aplicado a esta región de CQC, pues hemos logrado modelar con mucho éxito la parte del norte, tanto en química como en dinámica. Encontramos un fuerte efecto como de arrastre, que le decimos entrainment. O sea, el jet original que es inyectado también va arrastrando y acelerando material que se va encontrando. O sea, no solo el que expulsa como de baja velocidad, sino también pues va juntando, digamos, o acumulando material en su misma dirección. Eso ya nos habla de una estructura del jet, porque puede ser también, ya hablamos de toda la estructura del flujo, pero también del mismo jet. Tenemos una parte inyectada y una parte acelerada por el mismo jet. Observacionalmente, pues es difícil distinguirlos, pero bueno, también se hacen intentos para eso. No es despreciable. De hecho, pues el factor de crecimiento de la masa del jet es casi de un factor 3. O sea, la masa del jet que deberíamos tener es 3 veces menor a la observada en la simulación. Y bueno, otra cosa que encontramos pues es que los nudos internos rebotan bastante. O sea, todavía hay una interacción muy fuerte en este proceso de arrastre, y por eso vemos en realidad 2 periodos, porque pues estamos, no, sí, dejen que avance, tenía este video. Los nudos al principio pues siguen interactuando y no pueden escapar hasta que la densidad del medio pues es suficientemente baja, y entonces sí, ya salen casi libremente. Solo se vuelven a encontrar al final algunos.
Bueno, ya, este trabajo nos quedó bastante bien, pero pues les decía, nos dimos cuenta que la parte norte se podía modelar bastante bien y la del sur tenían como problemas, o sea, encontramos problemas. Esta relación de masas salía muy bien, pero en el sur nos salía como un poquito menor de lo que debería salir, o sea, consistentemente menor. Y bueno, entonces quisimos irnos más a profundidad, hicimos un modelo de precesión, o sea, viendo, si se dan cuenta, uno puede agarrar los picos de emisión del jet y darse cuenta de que se van desviando respecto a un eje central, y entonces podemos hacer un modelo de precesión. La precesión nos puede también confundir a veces porque de forma proyectada, como en esta figura de aquí, si se fijan, pues al principio uno se imagina la espiral proyectada en el plano del cielo y en algún momento, pues por efecto de proyección, parece que se enrosca hacia adentro, como si entrara hacia unos lazos. Pero pues estas son interacciones falsas. Solamente vamos a ver como un poquito más de emisión, pero nada más excitado o calentado. Cuando hicimos esto de la precesión, pues ahí sí nos dimos cuenta que todos los parámetros, o sea, como el periodo de precesión, como sí, también la longitud bueno, el periodo espacial de precesión, la fase, eran casi las mismas para el norte y el sur, pero el sur estaba desviado, o sea, el eje central del jet del sur estaba desviado por más o menos 7 grados. Entonces eso ya era curioso y nos pusimos un poco más finos. Este sistema, también en años recientes, pues se le confirmó su compañera binaria y pues siendo como más estrictos a la hora de sacar los canales o la emisión por canales, pues se pudo detectar que también hay un flujo de alta velocidad eyectado por la estrella secundaria. Y ahora sí, estas dos están como bastante cerca, están como a unas 2000 unidades astronómicas. Y cuando los jets y las cavidades, pues son bastante anchas. Incluso si vemos en otras moléculas, como en CO, en CS, vamos a ver cómo hay lugares que una molécula rellena donde la otra parece que desaparece. Entonces esto también como nos parece indicar que hay una interacción. Y entonces, pues lo que intentamos hacer con un modelo 3D, esta vez este artículo, pues nos costó mucho publicarlo, o sea, nos costó casi año y medio, pero ya al fin el árbitro estaba feliz, entonces nosotros también estamos felices. Entonces, la compañera secundaria parece que tiene un efecto importante. Estamos usando, déjenme les muevo aquí un poquito. Este es Este es el esquema de los dos jets. Hay un jet primario que tiene las condiciones que ya habíamos simulado antes, o sea, es un jet exactamente igual. Y luego tenemos un jet secundario, que está alejado más o menos por las coordenadas visuales que tenemos de separación entre ellas, pero pues lo ponemos en un espacio 3D, no están completamente alineados, tampoco comparten origen en ninguno de los planos, y no están colisionando, o sea, los jets que cada uno manda no colisionan directamente con las condiciones iniciales que estamos poniendo. Nosotros le ponemos un grosor al jet a cada uno de ellos, entonces están hechos como para que no colisionen, pero pues obviamente las cavidades sí van a interactuar entre sí. Esta pues era la primera forma de cuantificar qué tanto cambia. Entonces ustedes van a ver, este es el modelo que no tiene fuente secundaria, es un jet evolucionando como el que vimos hace ratito. Pero acá sí está la estrella secundaria, incluso queda dentro de la cavidad del flujo primario. Y entonces es lanzado un jet en dirección vertical, o sea, hacia abajo, aquí lo estaremos viendo hacia abajo, y va creando esta burbuja. Esta burbuja resulta que no se rompe, o sea, el gas ya queda contenido de ese lado. Si nosotros mandáramos el jet de forma vertical superior, eso no lo hicimos, pues lo veríamos escapar simplemente. Y eso pues sí se parece mucho, si me regreso una imagen. Aquí se parece pues a este flujo, ¿no? O sea, hay esta parte que no sale, o sea, sí queda desviado,
pero parece que no avanza más y del otro lado pues avanza tranquilo. ¿Qué información sacamos de ahí? Pues la masa, o sea, la masa de los nudos. Aquí tenemos la masa acumulada y si se fijan, esta es la masa del modelo que no tiene estrella secundaria y este el que sí. Con la masa acumulada uno puede darse cuenta que si no tomamos en cuenta el final, la masa acumulada que es afectada por la binaria, pues es menor, que es como el efecto que estábamos observando antes. La masa que puede ser arrastrada por el jet es menor que en el caso anterior. Y luego también podemos ver en esta figura de abajo, pues que hay una desviación. Si nosotros vemos la desviación de nuestro, déjenme regreso una para que se vea. Si se fijan, parece que los nudos, las superficies de trabajo, ya no siguen el eje principal, o sea, por donde fueron expulsados. Porque, bueno, hay una presión extra causado por el secundario, entonces parece que son afectados. Pero depende del punto de vista, pues vamos a ver una desviación diferente. Entonces, en el plano XY, que es el que estamos viendo nosotros, vemos algo así como una precesión, por eso pues le pusimos pseudoprecesión, porque realmente no es nada como lo que vimos antes. Del eje en el que sí estamos viendo la interacción directa, pues la desviación es más alta y parece simplemente que se está desviando. Entonces esto tiene una componente que depende mucho pues del punto de vista del que lo estamos viendo, pero en ambos casos pues hay una desviación. Nosotros logramos tener una desviación de 3.5 grados, que si se fijan es como la mitad del caso reportado, pero pues esto ya más bien nos parece como un efecto fino, nos importaba más bien ver de dónde provenían estas diferencias. Ya para modelarlo con más fineza, pues nos echaremos otro trabajo. Y entonces, pues quisiera regresar a esta parte de la probabilidad de colisión. Hay ya un interés por hacer que este modelo que usó Luis pues creciera un poco en complejidad. Y lo que usamos, pues, bueno, lo que usamos, ¿no? Porque este es un trabajo que él preparó hace unos años y que fue publicado este año, donde usa superficies, o sea, biconos, o sea, conos que tienen las dos direcciones. Es una simplificación de la morfología de un flujo. Los pone a distancias iguales, o sea, los pone digo, en posiciones aleatorias, pero con distancias que siempre son la misma. Y luego les da orientaciones aleatorias también y cuenta los casos de donde se encuentran, o sea, donde se superponen, que serían pues estas marcas blancas. Aquí tenemos un montón de conos y en algunas partes pues vemos interacción. Y entonces hacemos esto, un experimento con una corrida a Monte Carlo. Hacemos, ¿no? Se hace con Monte Carlo y se ven el número de casos de colisión respecto al número total de experimentos. Y pues así uno puede sacar una probabilidad. Y eso está bastante bien, pero el hecho de que tenga fijas las distancias, pues nos mete en un problema porque no es lo que uno observa pues, distancias diferentes. Intentamos hacer una simplificación con Iván Castorena, que está haciendo su doctorado ahorita, y queremos como algo más paramétrico. Aunque estamos trabajando por el momento todavía con conos, lo hacemos con una aproximación vectorial. Entonces podemos describir de forma más sencilla los parámetros de todos los flujos y pues nos queda algo así como para flujos muy angostos y para flujos como mucho más anchos. Aquí están casi en el mismo punto de origen, entonces uno podría buscar los casos donde la colisión es más difícil de ocurrir. Si uno se va, como el caso anterior, donde pone ahora sí posiciones y direcciones aleatorias, pues ya podemos empezar a pensar en probabilidades en un sentido más amplio. Pero pues el tiempo pasa, eso lo empezamos hace un año y les quería presentar este método que también estuvimos pensando desde hace un tiempo, pues que consiste en, digamos, una simplificación. Vamos a suponer que estamos en una de las dos fuentes de la binaria. Cambiamos de sistema de referencia y estamos allá. Entonces, desde nuestra perspectiva, en el cielo, vamos a estar viendo un flujo, ¿no? El flujo de la otra componente de la binaria.
Y también vamos a ver el nuestro, pero como un cono, o sea, como un círculo, ¿no? Eso crece como un círculo, que sería este círculo. O sea, bueno, nos tapa un pedazo del cielo, ¿no? Ese ángulo. Y sería que tenemos pues un ángulo sólido, omega minúscula, y un ángulo sólido, omega mayúscula. Y entonces esto se parece más bien al problema de Rutherford bueno, los experimentos clásicos de Monte Carlo, donde uno tiene una hoja de papel, dibuja un círculo y ve la probabilidad que tiene de atinarle al círculo. O sea, si tiramos un dado. Si se acuerdan, ese es el experimento de Rutherford para el área del átomo. Y pues realmente la probabilidad pues es mucho más sencilla de calcular en este caso porque se puede calcular analíticamente el ángulo sólido del flujo desde ese punto de vista y el ángulo sólido de lo que estamos observando. Si quieren verlo de otra forma, pues es directamente como si tuviéramos el telescopio libre, como le hace Barr, que lo empuja y apunta aleatoriamente a cualquier dirección y la atina al cometa. O sea, ¿qué probabilidad tiene de que pase? Bueno, pues es lo que estamos midiendo nosotros. Lo estamos haciendo respecto a la mitad de la esfera, porque solo estamos viendo la mitad de la esfera. O, si quieres, Ok. sí, Porque la oreja no es para los dos. sí, solo para un lado. Porque están, bueno, tenemos que tener en cuenta entonces los dos jets. Ahí hay una duplicidad. Y entonces lo aplicamos para CFUC en el caso de que haya colisión entre las cavidades, que es la línea de arriba, y entre los jets. Si se fijan, pues los jets son mucho más delgados y por eso la probabilidad es mucho menor. Otra vez, la distancia, ahora sí estamos hablando de la distancia en el eje X, la distancia total. En la línea punteada, pues es la distancia a la que los estamos viendo, o sea, la distancia mínima que podrían tener. Y de ahí en adelante, pues sería la distancia real, porque pues tenemos un incremento por el efecto de proyección, ¿no? O sea, deben estar más lejos de lo que les estamos observando. En cualquier caso, si se fijan, pues la probabilidad de que colisionen los jets a una distancia alta, o sea, 4 veces la distancia a la que los estamos viendo, pues sigue siendo como del 80%. Y de los jets, bueno, aunque es baja, pues no es nula, o sea, es poco más el 15%. Entonces ya tenemos una forma que parece ser muy eficiente de calcular estas probabilidades. Lo usamos en otro trabajo que también ya fue enviado. Es este objeto, EGO 6338, en el que hay otra vez 2 fuentes. De hecho, hay más, que son estas como C1, C2, C3 y C4. Bueno, unos cores. Y C1 y C2 son a los que se les han asociado estos flujos que se ven allí. Si se fijan, ahora sí parece que están, no como en los casos anteriores, que están como muy desalineados, sino que los dos tienen una parte roja y los dos tienen una parte azul en las mismas direcciones. Entonces eso todavía ayuda más a que entendamos esta colisión. Hacemos nuestro cálculo de probabilidad y pues nos queda igual, también bastante alta. De hecho, aquí el referee ya dijo, ya para qué hacen eso. Se ve que sí chocan. Entonces, bueno, de todos modos lo vamos a dejar. Y luego, pues se hicieron otra vez simulaciones para ver el efecto. Bueno, lo que se hace es con la fuente secundaria, pues ponerla a distintas profundidades y ver cómo a veces es un efecto aparente y a veces sí es un efecto físico. ¿Por qué nos interesa? Pues ya les había dicho que hay estas regiones con muchos cores en los que hay bastantes flujos activos al mismo tiempo y que uno puede pensar, pues digo, ya que tenemos toda la información, tanto longitudes de los flujos como posiciones, pues pensar si realmente están interactuando entre sí. Esta situación pues ya es más compleja. Y aún así, ya no como dijo el referee, sino que sí tenemos que ver si hay una relación causal entre estos flujos y los efectos de las interacciones para el feedback y la riqueza química. Y bueno, pues nada más para casi terminar, les quería recordar que este es el trabajo que hago. También con Orión BNKL, el flujo explosivo más famoso y cercano, en el que también, si nos ponemos muy finos, ya ustedes han escuchado de esta región muchas veces, cada uno de estos filamentos parece ser
un grumo que va al frente de cada filamento. Y entonces no es tal cual como en los flujos anteriores, un jet que expulsa material constantemente y que tiene cavidad, pero sí van haciéndose más anchos mientras más cerca están del centro, del origen. Y eso también nos puede contar como una interacción. O sea, no son flujos en el sentido de que son expulsados por las protoestrellas, pero sí deben estar interactuando en la parte central. Y pues eso es también algo que quisiéramos modelar en lo que estamos. ¿Y por qué? Bueno, pues hay más flujos como estos, ¿no? De hecho, esta lista todavía me quedó corta. Luis, Manuel, Estrella, estudiante de ellos, han hecho un gran trabajo por encontrar, reportar y confirmar que sean flujos explosivos. Aquí ya nada más hay unas... Déjenme ver cómo la tomo. Sí, ya quisiera nada más terminar con contarles también de un artículo en el que hemos hecho una propuesta para los flujos explosivos. Ya tenemos una propuesta en el que reproducimos también bueno, no la morfología, sino la eyección isotrópica de los dedos y las velocidades que deberían tener, considerando que hay un cúmulo de grumos que es afectado por el paso de una estrella runaway. Para eso, déjenme ver si... Sí. Está este pequeño GIF en el que pues tenemos la estrella roja que se acerca a gran velocidad, es muy masiva comparada con los otros grumos que tienen masa planetaria, y uno puede ver cómo la alta velocidad que lleva la estrella que se acerca les inyecta energía al resto de las partículas y las impulsa de forma más o menos isotrópica, aunque no sea simétrica, pero sí es isotrópica, o sea, va en todas direcciones. Pero esto también puede cambiar si cambiamos de sistema de referencia. Si montamos en un sistema con una velocidad, aunque no sea la misma que ninguno de los dos objetos, uno puede alcanzar incluso hasta la simetría. Y pues ya nada más para terminar, contarles pues que este fenómeno de colisiones pues es un fenómeno muy reciente, o sea, bueno, no es reciente, lo estamos estudiando recientemente. Nos permiten probar nuestros modelos químicos y de evolución dinámica, y pues la probabilidad de interacción ha sido uno de nuestros logros y una de nuestras preguntas desde que empezamos este trabajo. Y pues ahora sí, no sé si tengan alguna pregunta. Gracias, Pedro. ¿Preguntas? Sí. Hola, Pedro, muy buen trabajo. Gracias por la presentación. Yo tengo duda acerca de cuando pones la binaria que está hacia abajo, Sí. y vi que pasaban varios cientos de años Sí. para Snapshot. Mi pregunta es, ¿esta binaria está tan separada que no importaría si se va moviendo o porque al final el periodo de puede estar afectando? Importaría, pero sí hemos hecho el cálculo, o sea, 2000 unidades astronómicas también no es tan cercano. El periodo es bastante alto en estas escalas de tiempo. Entonces, por eso pensamos que no es un efecto tan importante. Porque a lo mejor ahí estaría esa mitad de ángulo que te falta, ¿no? Puede ser. De hecho, pues sí, primero quisimos hacerlo con el menor número de parámetros libres, luego para ir progresando. Y también la parte de química de 3D, esperemos que este año que viene ya también la podamos implementar. Ok. Entonces, bueno, primero las dos horarios, a mí me parece mucho más razonable de lo que estaba presentando. Sí. No entiendo por qué no mencionó esto. Es que en ese trabajo él todavía no estaba participando. Entonces tengo un par de preguntas sobre el sistema en donde hizo observaciones de vista. Entonces, ¿puedes mostrarnos? Qué bueno que Luis vino. Sí, entonces, no, dicen que realmente está interactuando.
Pero cuando si yo sumo las intensidades, ¿no? De las frutas individuales, da más o menos lo mismo que hay en el pico, ¿no? Entonces, ¿por qué no puede ser una composición en la medida directa? Más observación de tendría hasta el deseo. Y ahí es una... Y ahí se queda, estás escribiendo, te vas a tiene bastante, el puntito sigue brillando, no tendría que, si no, como si están los dos ahí, solamente una relación. Para ese me quería, ese fue mi observación. Y primero que es este, ¿no? Porque pero es que la idea que usted tiene es que este son las características de los conos. Y los vemos brillante por brillantamiento al limbo. Pero cuando se interseccionan los conos, este va a ser en forma parabólica. Y esta forma parabólica no va a tener brillantamiento al limbo. Entonces, no debe de ser nada más un hilo, debe ser como un tipo de filamento que va a tener también respecto a los dos tipos individuales. Sí, Digo, viene, güey, sí, es como algo curvo, no sé, y de hecho lo más curioso que se me hace a mí es que parece incluso subir, o sea, hay un arco aquí. Estaba bien, estaba bien. Y otra cosa interesante es como hicimos un mapa bueno, de los tres momentos, ¿no? El momento cero, que es la suma de velocidades, el momento uno, que es el campo de velocidades, pero el momento dos, que es el ancho de las líneas, ¿no? Ajá. Y en el ancho de las líneas es increíble ver específicamente en esta región aumenta un montón los anchos de las líneas, es como si la quitara mucho el ancho de esa región, y eso como que te da confianza que algo está pasando. Porque justo si vas a hablar de poder, va a ser cada conclusión por los extraños, ¿no? Porque también es algo distinto. Si tal vez pensaba en otro nombre, sí. ¿Está bien? Sí. En línea, no sé si hay preguntas también. Hola Pedro, yo tengo una pregunta. ¿Me escuchan Sí, bien? Es que tengo problemas con el internet. sí, te escuchamos. Ok. Ok, las observaciones que has mostrado están todas en el milimétrico, ¿correcto? Sí, Y y supongo que tienen las luminosidades en el milimétrico, pero mi pregunta es, ¿habrá una relación entre el tamaño de estos jets con la luminosidad volumétrica de las estrellas? O o sea, la velocidad como... en general sí hay una relación entre el jet, o sea, el tamaño del jet, la velocidad del jet y la masa. Y la masa se relaciona con la luminosidad. Ok. Pero Y estas son estrellas masivas. no, en realidad son estrellas de baja masa. La más masiva que estamos trabajando ahorita, o sea, para lo de las colisiones, es pues FUC, se considera de masa intermedia. Ok. Muy bien, muchas gracias. Ok. ¿Hay otras preguntas en Zoom? Si no, vamos a agradecer a Pedro otra vez. Gracias, Pedro. Y hay una. A ver, el sistema, al inicio dijiste que eran las estrellas de clase cero de las que estaban Sí. estudiando. En los binarios que estás estudiando también son clase cero. No, la L1551 y R5 es considerado clase 1, pero también tienen flujos. Clase 1 aún tiene flujos, aunque ya limpiaron gran parte del envolvente. Otra pregunta. ¿Por qué, o sea, si están generalmente, o más bien, solo protoestrellas en las que se pueden formar? Es por, es importante. Sí, bueno, tienen demasiada masa apretándose y demasiado momento angular que tiene que salir de alguna forma. ¿Por qué no se forma como un superjet del disco binario? O sea, ¿por qué solo se forman? Bueno, supongo que es porque no lo había pensado. Pero sí, la caída o conservación del momento. El disco circumbinario es como bastante estable.
Digo, sí debe ser un paso de, no, me voy a ir muy... Yo tengo otra pregunta. Ah, ya. ¿Cómo? El modelo de X-Wing, Sí, ¿no? Me dice que todo tiene que ser, ¿no? De como dos o tres plagas de la estrella, ¿no? Entonces, sí. este explicaría por qué no hay telescopos luminarios, ¿no? O porque no tienen una interacción muy fuerte cerca de las estrellas. Y en este modelo de X-Wing no tienes un jet ni de gravedad, tienes como algo continuo, ¿no? Ajá. Entonces, ¿este es consistente con lo que estás viendo o usted espera en otro tipo de modelo de... No, bueno, nuestro modelo no se está metiendo como al mecanismo de eyección del jet. O sea, sí lo estamos inyectando como cilindros o como conos con un ángulo pequeño. No, no estamos todavía en ese punto. Ajá. El objeto es tu explosivo, ¿no? ¿Era? Orión. Ven acá. Esto. ¿Qué era? Al inicio era como algo colapsando, todo no terminó. Esa es la verdadera pregunta, porque no sabemos qué era. O sea, sabemos que hay tres protoestrellas ahí que ahora son una web, BN, N e I. Bueno, de hecho, ya hay otras. Ese también hay que actualizarlo. Pero es un sistema que se desintegró, o sea, dinámicamente. Mm, lo que pensamos es que tuvo que haber una interacción dinámica, o sea, una de ellas iba con mucha velocidad, les pasó la energía a las demás y salieron. Para que salieran los dedos, tenía que haber también un medio seguramente grumoso alrededor, o sea, si quieres pensarlo, tal vez discos o algo alrededor de ellas, y que también obtuvo energía y salió volando. Y ese es el que pensamos que es el origen de estos flujos. No podría calcular, por ejemplo, no sé, es muy complicado de una región que tuviera 10 protoestrellas con sus flujos moleculares, ¿cuál sería la probabilidad de colisión entre ellos? Sí, sí, sí. Una cierta... Digo, ese es más o menos el trabajo de Iván, que lo está haciendo como para... ay, ¿dónde está? Aquí, como para múltiples flujos, ¿no? Que uno le ponga como las posiciones proyectadas y les dé alguna profundidad. Con este otro modelo, pues tenemos que como pensarlo en pares, ¿no? O sea, una multiplicación de probabilidades. Pero pues sí, estamos en eso, en avanzar con un sistema más grande. Y ambos métodos, por ejemplo, decía que este tuyo y el Iván salen muy... Salen parecidos, pero bueno, si recuerdas, él también comentaba que en los casos límite sus métodos fallan bastante. En los casos límite o cuando están como muy, hay muchos en una zona o cuando están como muy alejados. Entonces por eso seguimos siempre pensando en más casos, más formas de calcularlo. Creo que ahora sí ya son todos. Y ya se fueron. En Zoom ya se fueron. Sí, exacto, claro. Sobre todo, nos hacer Antonio y yo tenemos una actividad, está ahí, Ah, hola. Sí, Sí, creo que ya es todo de este lado también. ok, perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.